Este video existe para decir algo incómodo. Algo que en las próximas horas va a ser impopular en Argentina, en las redes, en los bares, en los grupos de WhatsApp. El 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Enzo Fernández fue expulsado en el minuto 93 de la final del Mundial contra España por una falta sobre Pau Cubarsí. Argentina disputó la prórroga con 10 hombres y España ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres en el minuto 106. En las próximas horas, Enzo Fernández va a ser el culpable de todo. De la derrota. De los sueños rotos. De que Messi no tenga su segunda Copa del Mundo. El mismo hombre que 12 días antes había marcado el gol en el tercer minuto de descuento contra Egipto que clasificó a Argentina a cuartos de final, es el gol más importante de mi carrera, dijo esa noche, va a ser reducido a la falta sobre Cubarsí. Eso es una injusticia. Y este video existe para demostrarlo con datos. Si miras solamente lo que pasó en los últimos 3 minutos del tiempo reglamentario de la final del mundo, la narrativa es clara y brutal. Enzo Fernández llegó tarde a una disputa, derribó a un defensor de 19 años, y dejó a Argentina con 10 hombres justo antes de la prórroga más importante de las últimas décadas. El mediocampista ya tenía una tarjeta amarilla previa por protestarle al árbitro. Su expulsión obligó a Scaloni a rearmar el mediocampo para afrontar 30 minutos con un jugador menos. La imagen de Enzo abandonando el campo con la cabeza gacha, pidiendo disculpas al público argentino, es la imagen que va a circular en todos los medios del mundo. La crítica no es irracional. La primera amarilla fue por protesta, un error de gestión emocional en la final del mundo. Y la segunda fue una entrada a destiempo sobre un jugador que ya tenía el balón. El árbitro Slavko Vincic no dudó. El VAR no intervino porque coincidió con la decisión. Eso es lo que Europa va a contar. Y eso es lo que Argentina, en el dolor de las próximas horas, va a repetir. Pero aquí está el engaño. Lo que parece la historia del culpable de 2026 es, en realidad, la historia del jugador más importante que Argentina tuvo en 2 mundiales consecutivos. Y hay un mecanismo muy específico por el que esa historia va a ser borrada esta noche por una sola jugada de 3 segundos. Enzo Fernández nació el 17 de enero de 2001 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Una familia de barrio. Un chico que en las inferiores de River Plate le pusieron el apodo de músico, porque decían que dirigía la orquesta. Su padre Raúl recuerda el camino con una honestidad que no tiene adornos. Somos una familia humilde, de barrio, la peleamos con él desde los 6 años cuando llegó a River. Y recuerda también el momento de la convocatoria al Mundial de Qatar, cuando Enzo tenía 21 años y 4 meses de haber llegado al Benfica, pensar que hace 4 años lo elegía a Messi para jugar en la PlayStation y ahora comparte la cancha con él. Compartir la cancha con el ídolo de tu cuarto. Eso es Qatar 2022 para Enzo Fernández. Llegó al Mundial como suplente. Argentina había perdido el primer partido contra Arabia Saudita, uno de los golpes más inesperados en la historia reciente del torneo. El equipo entró en crisis. Y Scaloni tomó decisiones. Una de ellas fue darle más minutos a un mediocampista de 21 años que llevaba 4 meses en Europa y cuya convocatoria había sorprendido a muchos hinchas. Enzo contó cómo vivió la semana después de la derrota con Arabia. Sabíamos que el primer partido es muy importante empezar ganando. Fue difícil esa semana previa porque el grupo no se lo esperaba. Pero ahí se demostró la grandeza del grupo, la unión que había. Dijimos a todo o nada. A partir de Arabia, jugar finales. Jugar finales. Esa frase define todo lo que Enzo Fernández es como futbolista. El 26 de noviembre de 2022, ante México, Argentina necesitaba ganar para seguir con vida. El partido era 0-0 en el segundo tiempo. Y entonces Enzo Fernández entró desde el banco y cambió el partido. Hoy se me cumplió el sueño de hacer un gol en un mundial con la selección. Esta camiseta es muy especial. Siempre soñé de chico jugar con la Argentina, dijo después del gol que cerró el 2-0 y que la FIFA clasificó entre los 4 mejores del torneo. Pero aquí está el mecanismo que la narrativa del culpable de 2026 va a destruir esta noche. Entre el gol ante México en Qatar 2022 y la falta sobre Cubarsí en Nueva Jersey 2026, hay una carrera completa de 2 mundiales que el fútbol argentino necesita ver como un sistema, no como 2 momentos aislados. En Qatar 2022, 7 partidos disputados,
todos los de la campaña del título. El gol contra México que salvó a Argentina en la fase de grupos. La asistencia a Julián Álvarez contra Polonia. El mejor jugador joven del torneo según la FIFA, el único argentino en ganar ese premio en Qatar. Y la imagen de levantar la Copa del Mundo a los 21 años, al lado de Messi, en el Estadio Lusail. En Estados Unidos 2026, una figura constante en la fase de grupos. El gol al Egipto en el minuto 93+3 de un partido que Argentina necesitaba ganar para avanzar, de cabeza, tras un centro de Lautaro Martínez, en el momento exacto en que el equipo más lo necesitaba. Una actuación sólida durante todo el torneo en el mediocampo. Y luego la final. El mecanismo que el fútbol emocional no puede ver es este. Enzo Fernández no es el hombre que expulsaron en el minuto 93. Es el hombre que durante 2 mundiales consecutivos aparecía en el momento exacto en que Argentina necesitaba que alguien apareciera. El gol contra México en 2022. El gol contra Egipto en 2026. Los 7 partidos del título en Qatar. Eso es lo que construyó. Y todo eso va a ser borrado esta noche por una entrada tardía. Enzo se retiró del estadio pidiendo disculpas al público argentino. No se excusó. No culpó al árbitro. No dijo que la falta no era para amarilla. Pidió disculpas. Ese gesto, la disculpa pública de un jugador de 25 años en el peor momento de su carrera deportiva, dice más sobre quién es Enzo Fernández que cualquier análisis táctico de la jugada. Hay algo que el dolor argentino de las próximas horas no va a tener espacio para procesar. El sistema de Scaloni fue construido, en los últimos 4 años, alrededor de 3 ejes: Messi como cerebro creativo, Julián Álvarez como motor de desgaste, y Enzo Fernández como equilibrio del mediocampo, el que recupera, el que distribuye, el que aparece cuando el equipo no tiene más opciones. Somos un grupo increíble. Desde el primer día que llegué, siempre me sentí muy acompañado. A nivel personal, nunca tuve una queja o problema. El grupo siempre estuvo unido, dijo Enzo meses antes del Mundial. Ese grupo, esa unidad, fue lo que llevó a Argentina a la final de 2 mundiales consecutivos. Algo que no ocurría desde la Italia de 1982 y 1986. Algo que en el fútbol moderno, con el nivel de paridad que existe en el torneo, es extraordinario. Y Enzo Fernández fue parte esencial de ese sistema en los 2 torneos. La primera amarilla de la final contra España, la protesta al árbitro Vincic, es el único punto donde la crítica tiene base real. Un jugador que ya tiene una amonestación no puede permitirse un gesto de frustración ante el árbitro. Eso es gestión emocional. Y la gestión emocional en una final del mundo, cuando el marcador es 0-0 y todo está en juego, es tan importante como cualquier habilidad técnica. Ahí sí. Ahí hay un error real que Enzo cometió y que ningún análisis honesto puede ignorar. Pero la segunda amarilla, la entrada sobre Cubarsí, es más compleja. Fernández llegó tarde a disputar el balón. Cubarsí había llegado primero y despejado, pero Enzo siguió el movimiento y el impacto ocurrió. En cualquier partido del mundo, esa es una segunda amarilla. La discusión no es si fue correcto expulsarlo, lo fue. La discusión es si un jugador de ese nivel, en ese partido, con esa tarjeta amarilla en el bolsillo, debería haber sido sustituido antes por Scaloni. Eso es una pregunta para el cuerpo técnico, no solo para el jugador. Y sin embargo, el fútbol emocional siempre encuentra un nombre para el culpable individual. Y esta noche ese nombre es Enzo Fernández. Hay una cosa que el fútbol latinoamericano hace sistemáticamente mal: trata las derrotas como si fueran el resumen de una carrera. Y trata los errores como si fueran la identidad de un jugador. Diego Maradona erró un penal importante en su carrera. Gabriel Batistuta no ganó un mundial. Riquelme fue cuestionado durante años por decisiones individuales en partidos importantes. El fútbol de esta región tiene una memoria selectiva, recuerda los errores con más nitidez que los goles, y construye villanos con la misma facilidad con que construye héroes. Esta noche, Enzo Fernández va a entrar en esa lista. Pero los datos cuentan una historia diferente. Y los datos son estos: un jugador de 25 años que disputó los 7 partidos del título en Qatar 2022, ganó el premio al mejor jugador joven del torneo,
marcó el gol contra México que salvó a Argentina en la fase de grupos, marcó el gol contra Egipto en el minuto 93 que clasificó a Argentina a cuartos en 2026, y llegó a la final del mundo por segunda vez consecutiva. Ese jugador cometió un error de gestión emocional en el peor momento posible. Ese error costó caro. Y ese error merece crítica. Pero ese error no borra nada de lo anterior. Y la próxima vez que el fútbol argentino construya un villano en una noche de dolor, la próxima vez que un jugador sea reducido a la peor jugada de su carrera porque el resultado no salió, vale la pena preguntarse, ¿cuántos goles, cuántas noches, cuántos momentos decisivos estamos borrando para hacer ese relato más simple? Porque la historia de Enzo Fernández en 2 mundiales no es la historia del hombre que fue expulsado en la final. Es la historia del músico de San Martín que dirigió la orquesta cuando Argentina más lo necesitaba, 2 veces, en 2 torneos, ante los mejores del mundo. La pregunta que te dejo en los comentarios es esta: ¿puede una sola jugada en el minuto 93 borrar lo que Enzo Fernández construyó en 2 mundiales? ¿O el fútbol latinoamericano tiene una deuda con los jugadores que dan todo, y que cuando el margen de error es 0, pagan un precio que no siempre es proporcional? Comparte este video con alguien que esta noche va a culpar a Enzo Fernández de todo. Porque nosotros, los que amamos el fútbol de esta región y sabemos lo que es cargarlo cuando todo se derrumba, somos los únicos que podemos poner la historia en su contexto. Hasta la próxima.